Hola, hola mis talleristas, en el día de hoy estaremos haciendo este tierno y hermoso Groot hecho en porcelanicrón o porcelana fría. Nos servirá como un matero o con un macetero, como lo dicen en algunos otros países, y podrás estar realizando también otros diseños, podrás variarlo un poquitico. Por ejemplo, yo hice también aquí un bob al que le hice ojitos. Y bueno, espero que te gusten mucho estas ideas, así que vamos a colocarnos rápidamente manos a la obra. Bien, vamos a utilizar entonces el porcelanicrón de color café, un color café claro, porque después vamos a hacer un envejecido. Algunas coquitas plásticas, yo en este caso tengo este que es como de postre, lo pueden conseguir en los lugares donde vendan como desechables y cosas así. Un pedazo de icopor, vamos a necesitar también unos palillos, vamos a necesitar las herramientas, pintura al óleo color café, un poquito de aguarrás o barsol. Y más adelante entonces vamos a ver también unas pinturitas en acrílico para trabajarle la textura, vamos a trabajarle algunas luces. Y entonces vamos a comenzar a extender nuestra masa, vamos a sacar un cilindro grueso que lo vamos a aplastar y vamos a empezar a estirar porque queremos forrar nuestro vasito. Vamos a forrarlo que quede más o menos grueso, como de unos 3-4 milímetros de grosor, porque necesitamos hacer la textura, así que no queremos que se nos dañe y necesitamos trabajarle algunas facciones, entonces necesitamos que quede un poquito grueso. Muy bien, vamos a envolver nuestro vasito, debe quedar, la parte que hemos estirado debe quedar más ancha que el vasito porque necesitamos doblar hacia adelante y en la parte de atrás también. Entonces aquí voy a ir cerrando, quito como el excedente, no nos preocupemos si de pronto queda más grueso en un lado que el otro, si quedó como aquí montado el pedacito de masa, porque como vamos a trabajar una textura, entonces no tenemos que necesariamente ser tan pulidos. Y vamos a doblar hacia adentro también. Hay que tener en cuenta un poquito que cuando el porcelanicrón se seque va a encoger un poquito, a veces tiende como a levantarse o a quedar muy a borde, entonces debemos hundirlo bastante. Miren que aquí por ejemplo se me rompió un poquitico como la masa porque el borde es filudo, entonces puedo colocar otro poquito de masa. Como les digo, como vamos a trabajar una textura, entonces no tenemos que preocuparnos tanto por eso. Bien, vamos a comenzar entonces a realizar la cara. Voy a aprovechar donde quedó el empate de la masa y voy a tratar de difuminar un poco allí. Ahora lo que voy a hacer es que voy a hacer dos bolitas, las coloco allí encima. Estos van a ser como los cachetes, vamos a dejarlas con un poquitico de espacio y la estoy difuminando acá con las manos. Si ustedes quieren pueden utilizar también un pincel de goma o un punzón que sirva para ayudarles a difuminar, pero pues recordemos que todo esto va con textura. Lo que sí me interesa es que no se vea tanto la rebaba, por decirlo así, o el empate de una masa con otra, entonces por eso estoy trabajando aquí con las manos poco a poco. Sí es importante que para este tipo de muñecos tratemos de usar una masa que sea muy suave o una pasta que sea muy suave para que se deje trabajar fácilmente. Como el Groot tiene en la parte de arriba como unos mechoncitos, por decirlo así, entonces voy a reforzar en esta parte de adelante, a colocar un poquito más de masa para poder tener como después marcarle los mechoncitos. Ahora con los dedos voy a presionar en la parte donde irían los ojos. Téngame en cuenta que este muñeco no tiene nariz, entonces no vamos a sacarle la nariz, solamente voy a dejar el espacio donde deben de ir los ojos. Bien, él no trae nariz, pero sí vamos a colocarle, digámoslo así, un bultico. Podemos hacer como una especie de empanadita, los colombianos se entenderán perfectamente. Y la vamos a colocar allí arriba, vamos a ir rellenando hasta que llegue como al punto donde se supone que iría la nariz, pero no vamos a sacar nariz, sino que eso va a ir como derechito allí hacia arriba. Ese va a ser como el labio superior de la boca. Ahora vamos a hacer lo mismo, digamos la misma empanadita, pero en la parte de abajo, porque vamos a empezar a darle como una cumbambita. Es importante que este muñeco quede muy cachetón, que sus facciones queden muy redonditas, sobre todo que los ojos queden también como muy abajo para poder que se vea como si fuera un niño. Si le hacemos los ojos muy arriba, entonces se va a ver como unas facciones más alargadas
y se va a ver más como un adolescente. Entonces también dependiendo de cómo quieren ustedes que lo vean, si lo quieren que se vea como un niñito o si quiere que se vea como un adolescente. Luego vamos a colocar otro pedacito después de haber formado la combamba y la vamos a poner allí para formar los labios. Con el punzón vamos a ir difuminando, que no se vea muy brusco, que no se vea muy grueso. Vamos a ir puliendo un poquitico los labios de abajo. Ahora vamos a hacer como dos goticas muy alargadas y entonces les vamos a colocar en la parte de arriba de los ojos. Estas van a ser las cejas. Estamos colocando como todas las piezas, organizándolas donde deben de ir para luego empezar a trabajar la textura. Ahora vamos a hacer los ojos, dos bolitas negras, también para que se vea como más tiernito. Los ojos deben de ser un poquito grandes. Entonces dos bolitas las vamos a aplastar, las vamos a colocar allí. Luego vamos a sacar dos tiras de color café y se las vamos a ir colocando alrededor de los ojos como para que se vean integrados a la forma de la cara. Listo, ya tenemos entonces armada la cara. Ahorita lo que vamos a empezar a hacer es hacer toda la textura con un punzón que sea como un tipo bisturí, que no sea demasiado delgado, y cuando hagamos la textura no la vamos a hacer tan fuerte que atraviese hasta la vasija que tenemos de fondo. Solamente es medio marcar, no tenemos que ser súper pulido. La idea es que se vea como si fuera madera, entonces la madera es irregular y vamos a trabajar toda la parte, toda la cara, menos los ojos, pero sí vamos a trabajar inclusive la ceja, los cachetes, la parte de atrás, todo lo vamos a trabajar con la textura. Vamos a marcar en especial los mechoncitos que tienen la parte del frente, dividiendo como en pequeñas partes y marcando muy bien la textura allí. Bien, estoy aquí haciéndole como un huequito, que como sacándole un poquito de cuello para que cuando vaya a colocar el cuerpo encaje allí y nos ayude un poquitico a firmar la cabeza. Bien, entonces así nos ha quedado nuestra cara. Lo que vamos a hacer ahorita es colocar un vasito para que lo dejemos secando y no se nos vaya a dañar mientras que lo tenemos en reserva para comenzar a trabajar el cuerpo. Tengo aquí entonces un pedacito de icopor, tengo varios pedacitos de icopor, vamos a mirar cuál se nos acomoda. Lo que vamos a hacer es sacar como un rectángulo muy delgado, lo vamos a recortar, vamos a pulirle los bordes, a quitarle como el filito que tiene para que no sea tan cuadrado, sino que empiece a verse un poquitico más redondito. Y estoy aquí en la parte de arriba sacando como unos pedacitos para que nos quede como la parte del cuello, como un pedacito más alto de la parte del cuello que también vamos a pulir. El rectángulo nos debe quedar de aproximadamente unos 7 centímetros de alto por unos 3 de ancho. Obviamente le vamos a estar puliendo alrededor. Bien, una vez estemos conformes con el tamaño y que hayamos pulido bien, entonces vamos a forrarlo con porcelanicrón con el mismo color. Yo aquí extendí un pedacito, ya lo medí que me dé más o menos la forma. Recuerden, no tenemos que hacerlo demasiado pulido, sí debe quedar un poquito grueso porque ya saben que necesitamos hacer la textura. Entonces vamos a ir adaptando poco a poco el porcelanicrón o la masa que estamos manejando allí en el icopor. Recuerda que esto también lo pueden estar haciendo no solamente en porcelanicrón, sino en arcilla polimérica. Lo pueden también hacer en cualquier otro tipo de masa, de pronto migajón o otro tipo de masa, sino que pues obviamente si lo vamos a utilizar para materas tenemos que siempre impermeabilizar. Bueno, vamos a colocar dos bolitas en la parte de atrás, o sea la espalda, para hacer la colita. Aquí le decimos las nalgas, no sé cómo le dirán en su país. Entonces así le estaremos haciendo la colita a nuestro muñeco, lo vamos a ir puliendo. Bueno, y una vez tengamos entonces el cuerpo bien forradito, bien detalladito, entonces lo que vamos a hacer es trabajar la textura. Vamos a pasar a hacer las paticas, entonces vamos a colocarle dos palillos, esto para que se afirmen allí, no se esté tambaleando un poquito y vamos a sacar dos cilindros o dos gotas muy largas. Vamos a tratar de que la parte de atrás sea un poquitico más angosta que la parte de adelante. Lo vamos a medir y luego lo colocamos allí. Vamos a tener en cuenta una cosa, y es que cuando coloquemos las paticas, entonces tenemos que ir puliendo hacia el lado para que se integre al cuerpo, pero también para que
comiencen a hacer parte como que de la colita, que se vea que salen también de la cola, que no están como pegadas aparte. Bien, le hacemos también la formita del pie y luego vamos a trabajar toda la textura de nuevo, a pulir la textura que de pronto se dañó, irla trabajando. Estas piezas sí es importante trabajarlas mientras que la pasta esté muy fresca para poder que la textura se note. Mi Groot va a ir con una materita de barro que compré previamente y lo voy a adaptar precisamente para que la materita de barro pueda estar allí. Quiero que se seque con la materita de barro allí puesta para que ella encaje perfectamente y no se caiga si vamos a mover el muñeco. Para las manos voy a sacar un cilindro gruesito. Bien, luego con mis dedos voy a hacer un bombón que va a ser la parte de la mano. Voy a ir adelgazando un poquito. Voy a pellizcar aquí un poquito levemente para sacar el pulgar. Luego aprieto en la parte de arriba para sacar la parte de los dedos, que me quede como ir formando la palma. Luego entonces voy a trabajar la parte de la muñeca y emparejo como el resto del brazo. Así vamos a trabajarlo. Lo trabajamos también con el otro bracito de la misma forma. Y vamos a trabajar entonces los dedos con este punzón que es como un bisturí. Vamos a cortar los deditos. Vamos a hacer solamente 2 cortes para sacar 3 dedos y luego los vamos puliendo de forma individual. Listo, vamos a pulir muy bien las manos, los deditos, súper bien. Y la vamos a pegar entonces al cuerpo. Vamos a colocar las manos de forma que agarre la matera. Esto sí es muy importante. Como se los dije antes, queremos que se nos seque con las manitos como si la estuviera agarrando, para que cuando la querramos mover de un lado para el otro no se nos vaya a caer la materita. Vamos entonces a quitar por un momentico la materita y lo que voy a hacer es que voy a colocar la cabeza allí. Vamos entonces a insertarla, pero como obviamente va a quedar un poquito más grande o no va a quedar bien fijada, entonces necesitamos colocarle más porcelanicrón para que se fije bien. Y vamos a trabajar otra vez la textura. Las manos también obviamente tenemos que trabajarle la textura. Luego de eso entonces volvemos a colocar la matera, la vamos a dejar secar. Y bueno, después de esto vamos a trabajar la parte de la pintura. Una cosa que puedes hacer, que de pronto yo no grabé, es clavarle unos palillos entre la cabeza y el cuerpo para que se fije mejor la cabeza, o de pronto colocarle algunas cosas como tarritos en la parte de atrás y a los lados para que la cabeza no empiece a voltearse para algún lado. Bien, ya dejé secar aproximadamente unos 2 días. Vamos a trabajarle la parte del envejecido, o mejor dicho, de fortalecer como las grietas y la textura que le hicimos. Bien, tengo entonces aquí óleo con un café bien oscuro. Le apliqué un poquito de barsol o solvente y para que nos quede bien líquido, y voy a aplicarle el óleo por todo, absolutamente todo el cuerpo, que penetre muy bien entre las hendiduras, y es importante que lo hagamos con un pincel que sea más o menos durito, un pincel de cerda. Y luego de haberlo aplicado de forma abundante con un pañito húmedo, vamos a comenzar a pasar por encima de la superficie, como a ir limpiando, pero lo vamos a pasar muy suave. Solamente queremos que nos limpie la superficie, no las hendiduras. Listo, una vez hecho esto, vamos a pasar a trabajar con acrílicos. Y entonces voy a sacar aquí un poquito de blanco y un poquito de amarillo. Lo voy a revolver y con un pincel suave, ojalá si está despelucado mejor, de los pinceles viejitos que tenemos por allí que nos da pesar botarlos. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a tratar de cargar el pincel, lo descargamos un poquito en el trapito como para que no nos salga demasiado, y luego entonces vamos a comenzar a pasar por encima de nuestro muñequito para resaltar la textura. Entonces allí lo que vamos a empezar a hacer es resaltar algunas facciones, por ejemplo la parte de los mechoncitos, las cejas, de pronto un poquitico los labios, los cachetes, bueno, ir resaltando como algunas zonitas. Esto va a hacer que se nos vea más
como la textura parecida a la madera, pero también para que resalte todos los detallitos que le hemos hecho hasta ahora. Tengo aquí un óleo naranja flama, que es de estos óleos que son fluorescentes, y con el dedo vamos a empezar a suavizarle allí en los cachetes para que quede como con un poquito los cacheticos colorados y un poquitico también en los labios. De nuevo tomamos entonces acrílico blanco y un liner y vamos a hacer una gótica y luego un punto en la parte de abajo para que se vea bien vivo nuestro muñeco. Esto sí es súper importante, que cuando termines el muñeco le haga los brillos a los ojos para que se vea con vida. Y el último paso, que es bien importante, es aplicarle la resina. Vamos a preparar la resina. Yo aquí tengo un frasquito y voy a aplicar 50 y 50, la misma cantidad en ambos componentes. Esto si estamos hablando de la resina de gemelos. Ustedes pueden estar trabajando con la resina que es UV, o hay otro que se llama, creo que es vidrio líquido, pero ustedes deben mirar las especificaciones de lo que ustedes van a comprar a ver si sirve para lo que estamos haciendo. Que básicamente necesitamos que resista el agua y que resista la intemperie, o sea, que pueda estar al sol y que no se vaya a quebrar la resina o algo así. Bueno, el caso es que vamos a prepararlo según las especificaciones de su producto. Yo aquí lo estoy revolviendo, pero en el caso propio mío voy a aplicarle un poquitico de thinner, que el thinner es un solvente que sirve para las pinturas, y esto lo que va a hacer es que va a hacer que me quede más aguadita la pintura, por ende, el acrílico, por ende va a ser más fácil de aplicar. Como nuestro muñeco tiene una textura, la resina nos va a ser muy fácil de aplicar. Cuando trabajamos superficies planas con porcelanicrón sí se nos dificulta un poco porque tiende como a separarse. Lo que toca hacer es dejar secar y luego aplicar otra capa hasta que vaya como emparejando. Y entonces, bueno, vamos a empezar a aplicar. La vamos a aplicar sobre todo en esta parte de adentro. Es importante que entre la resina. ¿Por qué? Porque cuando vayamos a estar echando la tierra y el agua y todo esto, no queremos que hayan zonas donde no tenga resina y que eso vaya a generar humedad y que luego se nos empiece como a ablandar el porcelanicrón. Y poco a poco lo iremos aplicando en todo el cuerpo. Lo vamos a dejar secar. Ella, pues como se le aplicó el thinner, va a secar muy rápido. Entonces podemos dejarla secando 24 horas aproximadamente y va a secar súper bien. Y bien, hemos llegado al final entonces de este tutorial de este muñequito Groot, que sé que a muchos les gusta. Espero que te haya gustado. Cuéntame en los comentarios qué otras ideas te gustaría que enseñara para hacer de materas, o qué otras cosas te gustarían aprender a hacer en Porcelanicrome. Y bueno, pues no siendo más, déjanos un like, déjanos un comentario, suscríbete y nos vemos en el próximo tutorial. Bueno, y una vez hemos terminado de trabajar la pintura de nuestro muñeco, pues vamos a comenzar a protegerlo. Vamos a utilizar resina porque como lo vamos a usar como un macetero, como una matera, entonces necesitamos protegerlo muy bien. Para ello vamos a trabajar entonces, en mi caso, resina de gemelos. Ustedes pueden digamos utilizar otras que tengan de pronto más cercana a la mano. La resina de gemelos es muy buena porque protege mucho de la intemperie, y para ello, pues como diga las indicaciones del producto que ustedes vayan a manejar, en este caso esta se mezcla 50 y 50, se disuelve durante unos 5 minutos para quitar todas las burbujas. Y lo que yo hago un poco añadido a esto es que le aplico un poquito de thinner. El thinner es un solvente de pinturas con la que se lava, por ejemplo, las brochas cuando se trabaja con pinturas de esmalte, pinturas a base de aceite. Entonces ese thinner nos ayudará a disolver un poquito la resina para que cuando se lo apliquemos a nuestro muñeco quede mucho mejor, sea más fácil de aplicarla. Y bueno, vamos a aplicarle por toda parte del muñeco
Vamos a empezar por este borde de adentro, que necesitamos que esté muy bien resinado porque es el que más contacto va a tener con el agua. Entonces allí debemos aplicarle buena cantidad de resina, y de resto aplicamos por todo el resto de nuestro muñeco. Vamos a dejarla secar aproximadamente unos 24 horas, a veces seca antes, dependiendo del thinner que le habíamos aplicado. Y bueno, a veces tiende a quedar un poquito como si se separara la resina, como con huequitos. Entonces no pasa nada, si ves que te queda así, vuelves y le das una segunda capa y ella va a empezar a emparejar. A veces es porque es muy espesa, otras veces porque es muy delgada o porque la superficie está grasosa. Entonces puede pasar eso, pero no pasa nada, puedes volver a aplicar otra capa y va a emparejar bien. Bien, así llegamos al final de nuestro proyecto. Déjame en los comentarios cuál de los muñecos te gustó más, si el Bob o el Groot. Y bueno, espero que te haya gustado entonces este video. Por favor, deja un muy buen comentario, dale un like y si quieres suscríbete también, y nos vemos en el próximo tutorial.